La iglesia eterna, su posición y diseño. Para todos los que toman nota, este es el lema de la palabra que vamos a compartir por unos minutos, ¿sí? No lo voy a hacer muy extenso, pero el poquito tiempo que estemos acá, quiero que prestemos toda la atención, porque hoy vamos a hablar de su iglesia y vamos a conocer qué es la iglesia, cuándo somos iglesia, qué emana la iglesia, qué es lo que la iglesia produce en todas las personas que quieren ser parte de ella, que deciden ser parte de ella. Por eso, toda la atención en estos minutos que vamos a compartir. Entonces, la iglesia eterna, su posición y diseño. Miren, entender y ver, no solamente entender, sino también ver la iglesia eterna a la cual nacimos, porque nosotros nacimos a través de un nuevo nacimiento a la iglesia eterna en Cristo. ¿Saben qué sucede cuando nosotros vemos y entendemos la iglesia? Nos posicionamos en los diseños de la iglesia. Es ahí cuando nosotros comenzamos a vivir en los diseños de la iglesia. Por eso es tan importante ver la iglesia. Por eso es tan importante e imprescindible entender de qué se trata la iglesia. Porque muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es un lugar físico, es un lugar de 4 paredes donde nos reunimos, venimos los domingos, bueno, en este caso los sábados, algún día más en la semana, tenemos comunión, pensamos que es eso. Pero cuando hoy estemos escuchando la palabra iglesia, quiero que sepas que estoy hablando de la iglesia eterna, de la iglesia completa, de la iglesia que ya está perfectamente construida. Y es esa iglesia de la cual voy a hablar cada vez que nombre la palabra iglesia. No es esto, es la iglesia eterna que estamos construyendo nosotros como cuerpo de Cristo. Así que entender iglesia nos posiciona en los diseños de la iglesia para funcionar en ellos, para que nosotros podamos caminar y podamos vivir en esos diseños. Todo lo que Dios creó es bueno, todo lo que Dios creó es agradable, como dice la Escritura, y es perfecto. Nada de lo que Dios creó es malo, todo es bueno, para que nosotros podamos vivir en ellos, y para eso Dios lo revela a su iglesia. Entonces, voy a hacer simple esto que dije recién, simple lo complejo, como dice aquel cartelito que tenemos allá atrás, hagamos simple lo complejo, para no andar perdidos. Para eso es importante entender iglesia. Y para saber, como venía predicándonos el pastor días atrás, quiénes somos nosotros. Porque nosotros tenemos identidad en Cristo. Nosotros somos alguien en Cristo. Que no somos estas personas que vemos, sino que somos personas diseñadas eternamente, y nosotros debemos saber quiénes somos, cuál es nuestro origen y para qué estamos en la tierra. Lo más importante, ¿para qué estamos? ¿Para qué vinimos al mundo? Por eso necesitamos ver y entender la iglesia y todos sus diseños. El hombre jamás va a poder funcionar ni ser pleno fuera de esos diseños. Aunque lo intente, aunque quiera, aunque haga todo lo posible por lograr plenitud fuera de los diseños de Dios, nunca lo va a poder conseguir. Sí, vivirá el hombre tiempos de felicidad. Como escuchábamos en unas prédicas pasadas, momentos de felicidad, pero no de plenitud. Porque la plenitud está en conocer la iglesia. La plenitud del hombre se halla en ver la iglesia y en saber para lo que está. ¿Sí? Entonces, podemos hacer muchas cosas fuera de la iglesia, pero todo lo que hagamos, tarde o temprano, se va a caer, se va a corromper. Porque la iglesia es el único lugar donde nosotros podemos construir sobre base firme, sobre fundamento firme, llamado Cristo. Todo lo que nosotros edifiquemos en ese fundamento, jamás, hermanos, se va a corromper. Jamás se va a perder, jamás se va
a deteriorar, porque está asegurado ese fundamento, no se va a perder. Entonces la iglesia eterna es la oportunidad que Dios creó para el hombre, el lugar donde el hombre sería regenerado, porque el hombre no tenía posibilidad. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? El hombre no tenía posibilidad alguna, estaba totalmente muerto, descartado de la gloria de Dios, no podía oír a Dios, no podía ver a Dios, no podía sentir a Dios, no podía palpar su gloria. Entonces la iglesia es la oportunidad que Dios hizo, el lugar donde el hombre sería regenerado, transformado, entrenado y posicionado para hacer en la tierra lo que fue enviado a hacer. Así que podemos decir que la iglesia es como una escuela del Espíritu, a la cual nosotros accedemos para entrenarnos, para transformar nuestra alma, para poder posicionarnos y ser lo que Él determinó. Les voy a dar una enseñanza. ¿Quieren una enseñanza? Miren, por eso la iglesia no debería ser un lugar al cual voy, un lugar al cual concurro, sino que la iglesia debería ser un hábitat, un lugar en el que vivo. ¿Ah? No debería ser la iglesia un lugar al que yo voy, sino un lugar en el cual habito y en el cual me desarrollo, en el cual vivo. La iglesia eterna. ¿Saben que la iglesia eterna, hermanos, está totalmente al 100% capacitada por el Espíritu Santo y tiene todos los recursos? A la iglesia no le falta absolutamente nada. Ella posee todos los recursos espirituales, emocionales, físicos, mentales, para equipar y transformar la vida de aquel que decide ser iglesia. Así que es el mejor lugar, la mejor escuela donde nosotros podemos sembrar toda nuestra vida, porque el resultado del crecimiento siempre va a ser seguro. Siempre va a ser y va a estar asegurado y va a suceder, porque la iglesia está equipada para eso y es el diseño que Dios creó, como dijimos. Entonces quiero que veamos algunas cosas importantes. Número 1, nosotros no nos convertimos en iglesia cuando nos encontramos con el Evangelio. En ese momento no nos convertimos en iglesia. No es cuando nosotros levantamos la mano y decimos: Señor, vení a mi corazón. Esa oración que hacíamos, ¿se acuerda? En nuestros tiempos de ignorancia: te recibo, te declaro, anota mi nombre en el libro de la vida. Yo ya me la sé de memoria, estoy tratando de despiojarla de mí, pero bueno, uno se acuerda. Entonces, no nos convertimos en iglesia cuando nosotros hacemos esa declaración al encontrarnos con el Señor. O mejor dicho, para ser más exacta, cuando Él nos encontró. Porque Él ya nos conocía en la eternidad. Pasa que nos perdió en la tierra por el pecado, pero nos volvió a encontrar en Cristo. Entonces, cuando nos reencontramos con Él, en ese momento no nos convertimos en su iglesia. No nos convertimos en iglesia cuando empezamos a venir a una congregación. Porque después de ese acontecimiento, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a congregar en un lugar. No nos convertimos en iglesia en ese momento. Tampoco cuando comenzamos a ofrendar, a servir, a hacer cosas que se hacen en una congregación. No podemos decir: ya soy la iglesia del Señor. No podemos decir que somos iglesia cuando nos enteramos que somos salvos, que la salvación ya es nuestra, que nos fue dada. Nosotros, miren bien esto, pasamos a ser parte de un reino eterno, porque la iglesia es esto, un reino eterno llamado iglesia, cuando nos congregamos en Cristo. Ahí es cuando nosotros nos convertimos en su iglesia. ¿Vieron qué diferencia? Una cosa es estar fuera de la iglesia, venir a una congregación, servir, orar, ofrendar, e irme, hacer todo lo que se hace en una congregación.
pero diferente es vivir en Cristo. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a ser iglesia, cuando nos congregamos en Cristo, cuando tomamos decisiones importantes y relevantes como estas: vivir en Él, por Él y para Él, dejando de vivir para nosotros mismos. En ese momento comienza la función de la iglesia. Comenzamos a entrar en la iglesia cuando tomamos esa decisión. Es como que estamos poniendo el pie y ya comenzamos ahí a entrar. Cuando tomamos la decisión de vivir por Él, ser de Él y para Él. ¿Bien? Entonces, ¿se dan cuenta que ser iglesia es una decisión? ¿Sí? Es decidir. Si había alguien a quien se le notó la cruz, la transformación, y en quien se veía plasmada la iglesia, ese fue el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo dijo en un punto de expresión, en Gálatas capítulo 2, verso 20 lo podemos ver, y él dijo esto, porque a él se le notaba que había sido transformado en iglesia, porque la había visto. A Pablo se le reveló la iglesia, se le reveló el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿él qué hizo? Comenzó a darlo todo por eso que se le había revelado. Pablo vivía en el Señor y vivía para el Señor. Por eso estaba jugado por esa causa. Los apóstoles estaban jugados por la causa del Evangelio, pero todo comenzó con ver, porque vieron. Entonces, Pablo dice esto: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! ¡Qué declaración de alguien transformado en iglesia! Cuando lleguemos a ese punto de declaración y de expresión, podemos decir que estamos no con el pie, sino con el otro pie, con nuestras manos, con nuestra vida sumergidos en la iglesia. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice en otras versiones de las Escrituras, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, esto quiere decir, vivo y no sé. Me lleva a ese que tomó mi vida, porque ahora yo vivo en Él. Entonces lo que pueda venir, lo que pueda acontecer, lo que se me pueda presentar, vivo confiando en aquel que murió por mí. Porque no vivo yo, ahora Él vive en mí. ¿Se entendió? Así que vamos por eso. Decirle a uno que esté a tu lado, vamos hacia ahí. Vamos hacia ahí. Vamos a trabajar para ser la iglesia del Señor. Amén. Así que el evangelio que predicaban los apóstoles, aquellos que habían visto la iglesia, era un evangelio 100% cristocéntrico. Era Cristo, era primeramente estando en Cristo, desde Cristo y para Cristo, y solo para que Él sea reconocido. Los apóstoles no buscaban ser ellos, sino que buscaban que el Cristo que los habitaba, el Cristo que ahora se había impartido en ellos, sea visto al mundo. Y para eso estaban dispuestos a morir por la causa del evangelio. Estaban entregados, no les importaba nada. El pastor lo ha predicado, no sé si ustedes recuerdan en predicaciones pasadas, había dicho algo de esto. Cuando nosotros llegamos a ese punto, no nos para absolutamente nadie. Pero vamos, como se dice, entrenando para ir hacia ese punto. Enseñanza, les voy a dar otra enseñanza. Cuando nos reunimos en Cristo y trabajamos, porque hay que trabajar para ser iglesia, y trabajamos en dar fruto de Él, podemos decir que somos su iglesia. Amén. Cuando nos reunimos en Cristo, ¿qué dije que es? Vivir por Él, para Él, ¿verdad? Que saber que todo es de Él y para Él.
Cuando nos reunimos en Cristo y damos fruto de Él porque trabajamos. ¿Y dónde trabajamos? En nuestra alma, podemos decir que estamos edificando su iglesia. Mientras tanto pasa algo, pero acuérdense, vamos hacia ahí. Mientras tanto no sea así, vamos todavía a una congregación y somos salvos. Mientras que no pase lo otro, vamos a la congregación y somos salvos. Pero aún no podemos decir, soy iglesia. Estamos, no podemos, pero ¿por qué no podemos decir que no somos iglesia aún? Porque nos falta acceder a los beneficios que tiene la iglesia. Por eso tenemos que verla. Como dije al principio, tiene que ser nuestra oración. Señor, revelame tu cuerpo, revelame tu iglesia, porque yo fui diseñado para vivir ahí y para ser en él. Entonces, uno de los beneficios de la iglesia está en los evangelios. Mateo 16, 18 al 19. Jesús, charlando con Pedro ahí, en un diálogo, Jesús le dice algo sobre la iglesia. Y le dice, yo te digo que tú eres Pedro. ¡Qué revelación! Se llamaba Pedro. Como decir, yo te digo que tú eres Mónica. El Señor le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Pero Pedro significa roca, ¿verdad? Y él le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, del reino de la muerte, no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y yo veo acá algo. Jesús, al decirle esto a Pedro, le estaba diciendo y anunciando lo que iba a suceder después de la cruz, lo que iba a pasar ahí, después de la cruz. Cristo se impartiría en el hombre, comenzaría a edificar su iglesia en el hombre y a su vez en la tierra. Y entonces, ahí va el beneficio. Todos los avatares de la vida, todas las puertas de la muerte y del infierno, que saben que encierran esas puertas, enfermedades, miserias, destrucción, crisis, pérdidas, influencias del sistema, dice que se levantarán contra los que construimos la iglesia. ¿Quiénes somos? Nosotros. ¿Verdad que esas cosas se levantan a veces contra nosotros? Vienen de repente, nos sorprenden, nos damos vuelta y hay algo ahí. ¿Y esto de dónde salió? Porque están como todo el tiempo persiguiendo a los que construimos la iglesia. Y entonces el Señor dice, se levantarán contra los que construyan la iglesia, pero se van a encontrar con el Señor, con la cabeza que gobierna la iglesia, y no podrán prevalecer. Eso sucede hoy. La iglesia, que somos nosotros, el Cristo impartido en nosotros, que es la cabeza, está gobernando su iglesia. Entonces todo lo que se levanta, porque no es que no se va a levantar nada, no es que nada nos va a pasar, porque ahora conocemos al Señor y estamos caminando en Él, profundizando en su vida, se terminaron los problemas. No hay más problemas, no hay más situación, tenés paz, se acabó todo y ahora vivimos en paz y amor hasta el día que nos vuelva a buscar. No es así. Por eso el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones, los problemas van a estar, pero confíen, porque yo vencí al mundo. Y todo lo que se levante contra ustedes es contra mí. El Señor dice, es contra mí. Si te persiguen, no es a vos, me persiguen a mí, porque yo estoy en vos. Porque yo soy la palabra, porque yo soy la cabeza de la iglesia, me persiguen a mí. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo eso se encuentra con Él, entonces tiene que retroceder. No va a causar el daño que causaría esa situación si no estuviésemos en Él. No nos va a poder traspasar, no nos va a poder derribar, ni matar, ni terminar, porque está el Señor en nosotros, en su iglesia.
Así que todo lo que se levante no prevalecerá. Pero sepan esto, dice el Señor, separados de mí, nada van a poder hacer. Tienen que saberlo. Fuera del cuerpo, fuera de la iglesia, no van a resistir todos los avatares de la vida. Es posible que sí, terminemos derribados, porque solo en Él estamos blindados y seguros. Separados de mí, nada pueden hacer. Yo pienso que separados del Señor podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer lo que queremos. Podemos edificar separados del Señor, pero no va a prevalecer, porque no hay fundamento. Como dije recién, separados del Señor no hay un respaldo divino. Por eso no prevalece. Ahora, ¿cuál es la posición de la iglesia eterna? Y presta atención, porque ahí estás vos y estoy yo. ¿Cuál es nuestra posición? Juan 15, 16 al 17. La posición de la iglesia es dar fruto. Dice así: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los puse para algo en la tierra. Ninguno de ustedes está porque sí, porque cayó un día en la tierra y bueno, o porque sus padres hicieron bien las cosas. No, ustedes están acá para algo, dice el Señor, para que vayan. ¿Cómo es la iglesia? Una iglesia de envío, para que vayan y lleven fruto. ¿De quién? De mí. De mí, dice el Señor, no el fruto de ustedes, para que entonces ese fruto que ustedes llevan de mí permanezca. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, esto es decir, bajo su gobierno y autoridad, no es que podemos pedir lo que queramos fuera del Señor y va a ser hecho porque lo dice acá, sino que todo lo que pidamos al Padre bajo el gobierno de Cristo, Él lo va a hacer. Porque ¿saben quién pide? Cristo en nosotros. Y como el Padre sabe que Cristo pide bien, y como el Padre sabe que Cristo pide lo que nosotros necesitamos, lo hace. Todo lo que pedimos, dice acá, todo, dice no algunas cosas, todo lo que pedimos al Padre en su nombre, Él lo hará. Pero la condición, ¿cuál es? Los puse para que vayan y lleven fruto de mí. De mí. Amados, nuestra posición y diseño como iglesia es solamente dar fruto del Señor. Del Señor. El diseño original desde el principio fue ese. Siempre su diseño fue que el hombre lleve fruto de Él. Que el hombre represente la imagen de Cristo en la tierra. Que el hombre lo expanda, lo muestre a Él, lo dé a conocer a Él, lo exhiba a Él, lo transporte a Él. Ese siempre fue el diseño original del Señor. Y dice que en ese fruto que nosotros demos de Cristo, el Padre se daría a conocer y sería visto. El diseño desde el principio. Pero ¿qué pasó? Decí conmigo, qué diseño perfecto. Decí conmigo, qué diseño exacto. Es perfecto, ¿verdad? Y exacto, porque sus diseños son así, con el hombre. Pero hubo un problema. Comenzó el problema. Vamos a decir, se pudrió todo. Se pudrió todo porque el hombre siempre está metiendo la mano en lo divino. Donde no lo mandan a meter la mano, el hombre metió la mano donde no debía y se pudrió todo el diseño. Se rompieron los diseños de Dios. Cuando el hombre comienza a querer ser Él y a dar el fruto de sí mismo, dejando a Dios de costado. Cuando el hombre quiere ser Él la imagen, Él la expresión. Cuando el hombre busca su propia exhibición, ser visto, ser reconocido, ahí comenzaron todos los problemas y los diseños fueron corrompidos. Al querer el hombre ese dominio,
Al decir el hombre, yo soy mi propio Señor. Yo no necesito a nadie porque yo sé vivir. Yo sé cómo se hace. Yo sé decidir. Yo sé gobernar. Y cuando gobierno, gobierno bien. El hombre dice, yo nací para brillar con mi propia luz, para hallar en la vida mi propósito. El hombre dijo, yo no necesito a Dios, me necesito a yoito mismo. Yo mismo soy suficiente. No necesito el consejo de Dios, menos una iglesia, menos personas que hay que sobrevivir a las congregaciones. Entonces el hombre dice, yo puedo solo, no necesito a nadie. Yo puedo. Decí conmigo, ¿qué diseño diabólico? ¿Qué diseño de las tinieblas? Así como el diseño de Dios perfecto y exacto, el diseño del hombre diabólico, perverso y de oscuridad total. Todo lo que Dios hizo, lo hizo en formato de diseño. Todo. Para que funcione según el diseño. Para eso. Y Él ser visto a través de esos diseños. Eso fue lo que Dios comenzó a pensar en la eternidad y lo plasmó. Quería plasmarlo en la tierra. Pero Dios está revelándonos a su Hijo para que comencemos a vivir en ese diseño. Para eso el Hijo nos está siendo revelado. Para eso tus ojos espirituales, cada vez que oís una palabra, se están abriendo. Para eso vemos a Dios en la palabra, para que nosotros podamos vivir en esos diseños. La familia es un diseño de Dios. Toda familia fue un diseño desde la eternidad, estuvo en la mente de Dios. Y Dios la diseñó para que funcione bien, para que funcione según ese diseño, cuando la familia determina vivir en él. El matrimonio es un diseño de Dios, que cuando opera bajo el gobierno de la cabeza, funciona bien. No hay margen de error cuando funciona bajo el diseño creado. Pero los diseños se corrompieron todos porque el hombre quiso hacer su propia voluntad. ¿El resultado cuál fue? Hijos rebelándose contra los padres, padres levantándose contra los hijos, matrimonios divididos, matrimonios en divorcio, matrimonios destruidos, rotos, sin ninguna posibilidad. Enfermedades en los cuerpos por mala administración, finanzas quebradas por mala gestión. Ese fue el resultado de que el hombre quiso hacer su propio diseño. Decí conmigo, pero tenemos un Dios misericordioso, bondadoso, y creó la iglesia. Él creó la iglesia. La iglesia es la esperanza para que todo lo que se corrompió sea hecho nuevo, sea hallado de nuevo en Él. Hay esperanza. Hay esperanza para la humanidad y se llama iglesia. Por eso nosotros debemos conocer la iglesia, su diseño y gestión, para poder transmitirlo a la tierra y decirle al hombre, hay esperanza. Se rompió tu matrimonio, se destruyó tu familia, no hay posibilidad de que te levantes económicamente, estás enfermo, destruido, hiciste mal las cosas. Hay esperanza porque está la iglesia en la tierra. Amén. La iglesia es el diseño perfecto que siempre va a dar resultado. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia tiene vida, y esa vida se desborda por todos los lados. Sus órganos son vitales, sus miembros productivos. El alimento es saludable y sustentable. La mente de la iglesia es inteligente, es sabia, productiva, creativa y expansiva. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la mente de la iglesia es la mente de Cristo.
Por eso a la iglesia no le falta ningún recurso. Está 100% habilitada para resucitar todo lo que toca. La iglesia está en acción en la tierra porque estamos nosotros, porque portamos la vida del Señor. La iglesia funciona en la mente de Cristo, un alto nivel de funcionamiento. Quiere decir que nadie que tocó la iglesia puede decir no puedo, no entiendo, mi mente está deteriorada por vicios, por drogas, por cosas que me pasaron. Mi mente no puede pensar, me quedé detenido en el tiempo. Si esa mente toca la iglesia, toca la mente de Cristo, va a volver a ser regenerada. Yo creo en el poder regenerador que emana la iglesia, pero para eso la tenemos que ver. La tenemos que ver para que la iglesia abrace nuestra vida, toda nuestra vida. Y miren, nos pasó unas semanas atrás, yo le voy a contar cómo nosotros hemos podido ver con los ojos espirituales cómo opera la iglesia eterna, la que no vemos. ¿Cuántos de ustedes saben que estamos trabajando con los adolescentes? Ahí arriba, trabajamos con Selva, con Yami, que no está, se fue arriba. Bueno, trabajamos ahí, compartimos con ellos la palabra, luego ministramos la oración sobre lo que hemos aprendido y podemos ver al Señor en acción. Y días atrás justo hablábamos del cuerpo de Cristo, hablábamos de la iglesia, hablábamos del poder que emana de la iglesia. Y al terminar la charla y de compartir con ellos son una esponja, escuchan, anotan, preguntan, oran. Bueno, los felicito, sus papás están acá, muchos de ustedes. Ellos son como una inspiración para nosotros porque demanda el espíritu que hay en ellos. Y nosotros compartíamos la palabra, nosotras, y luego orábamos. Y cuando oramos para que ellos puedan ver la iglesia, el Señor nos permitió ver en el espíritu, se corrió un velo en nuestros ojos como una venda y vimos la operación de la iglesia en ellos. Y comenzamos a ver cómo las mentes, era como ver la mente abrirse, mentes que habían sido detenidas en la niñez, en el vientre de sus madres, estaban enfermas esas mentes, estaban en un estado de detención, cómo el Señor absorbía todo eso. Y vimos a la mente de Cristo en operación ahí. La iglesia tiene poder. Sí, aplaudile. Y nosotros a veces esperamos ver los milagros en un lugar. Demonios, saltar, gritar. El que no tenía pata que le crece y sale. Nosotros esperamos ver esos milagros. Pero el mayor milagro es la manifestación de la iglesia en las personas. Y nosotros podíamos ver cómo es las partículas de vida, así como predicó el pastor el miércoles pasado, ¿fue verdad? Sí. Las partículas de vida entraban en esas mentes y destruían la muerte que había ahí. Otra persona me compartió que en una de estas reuniones, finalizando la reunión, comenzamos a orar. Oramos desde acá y ella vino enferma, realmente enferma. Tiene una situación progresiva, una enfermedad es crónica. Y ella vio, dice que los ojos se le abrieron y me contaba con lágrimas. Yo vi como algo absorbía la enfermedad que tengo y la iba como deteriorando, la iba desintegrando. Y yo le dije, es el cuerpo, es la iglesia, porque estás en ella. No puede ser de otra manera. Tarde o temprano la iglesia produce en nosotros la vida que necesitamos. Suple toda necesidad. Llámese como se llame esa necesidad. Todo lo que conecta con la iglesia eterna y está muerto, atrofiado, sin signos vitales, sin posibilidad, sin esperanza,
Llámese cuerpo físico, llámese matrimonio, llámese familia, llámese hijo, finanza, cobra vida. Es absorbido por el cuerpo del Señor y comienza a cobrar sentido. Porque el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que habita en la iglesia. Por eso, cuando las personas entran a este lugar, nosotros oramos, Señor, que no se encuentren con nada que no sea la iglesia. Señor, que no se encuentren con un predicador, que no se encuentren con personas. Señor, que no se encuentren con una institución, porque las personas al encontrarse con las instituciones han sido defraudadas, lastimadas, destruidas en sus corazones y hoy están perdidas por todos lados. Pero Señor, si se encuentran con la iglesia, si ven la iglesia, nunca más se van a ir. Nunca más. Se pueden ir quizás o pueden intentar volver atrás, pero vieron la iglesia y van a ser de nuevo atraídos. Conectaron con la vida, conectaron con el cuerpo y no pueden volver atrás. Y tu oración debería ser esa. Cuando pienses en traer a alguien a este lugar, cuando pienses en invitar a alguien a la congregación, Padre, lo llevo a Cristo. No lo llevo a un lugar, lo llevo a Cristo, lo llevo a la iglesia. Y cuando digas iglesia, pensá en la iglesia eterna. Lo llevo a que se encuentre con tu cuerpo. Lo llevo a que vea la mente del Señor. Y vas a ver que esa persona nunca más se va a ir. Van a comenzar a suceder cosas en esa persona. Y esas cosas van a pasar de repente. Vas a ver cómo va siendo transformada su vida en poco tiempo porque está siendo absorbida por la iglesia. Les dejo esa tarea. Nunca traigan a alguien livianamente. Che, vamos, te invito a un lugar que ahí predican la verdad. ¿Cuántos dijeron así? Ahí predican de Dios. Vamos, que es diferente, ¿eh? Es distinto. Estás cansado de tanto, vamos, que ahí el pastor usa chupines. Es re gracioso, hace unos chistes. Es como la Andresina el pastor. Te predica y el chiste. No te va a aburrir ahí, ¿eh? Vas a ver. Y lo traes. Pero vos pensás, antes de invitarlo, no lo hagas la liviana. Señor, voy a llevar a esta persona que se encuentre con la iglesia, que se encuentre con Cristo. Esa es nuestra oración como pastores. Sé que los coordinadores oran así y también se las comparto a ustedes para que lo hagan. Amados, la iglesia de Cristo es anticiclos. La firmeza, la estabilidad, la seguridad que gobierna la iglesia hace que toda persona inestable en sus emociones, insegura y temerosa por todo, rompa los ciclos. La iglesia no acepta personas con ciclos, no las tolera, y las personas con ciclos no toleran la iglesia. No porque la iglesia sea selectiva y rechace, sino porque la iglesia rompe los ciclos. Todo el que viene a la iglesia del Señor, a la iglesia eterna y se encuentra con ella, rompe su ciclo de vida. Porque la iglesia lo hace, los provoca, intima a romper los ciclos. En la iglesia no existen los ciclos, se rompen cuando determinamos sumergirnos en ella. La posición de la iglesia es de gobierno. ¿Qué hacemos que no gobernamos? Muchas veces. Nuestra posición es de gobierno. Y si la iglesia no gobierna, la gobiernan. Está fuera de posición, está fuera de diseño si la iglesia no gobierna. ¿Y qué es lo que nos gobierna si no gobernamos? Primeramente, todo lo que tenemos interno. Nuestras cosas internas toman lugar y nos gobiernan. Y lo externo conecta con eso y terminamos de lo peor. Pero si la iglesia entiende su posición y gobierna sobre todo, nada la gobierna. La posición de la iglesia es estar arriba, no debajo. La posición de la iglesia es sentado en los lugares celestiales para ordenar, para declarar, para decir lo que tiene que suceder. Y las cosas suceden.
Esa es tu posición y la mía. ¿Y qué es lo que ordena la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia declara desde los lugares celestiales? Lo que Dios dijo y está diciendo hoy. Nosotros tenemos un Dios que no se calla. Habla. Todo el tiempo Dios habla. Si tenés un concepto o una imaginación de un Dios que está calladito en su trono, ahí sublime, equivocado ese concepto. Dios está hablando continuamente. Todo el tiempo el Señor habla a su iglesia. Nos habla continuamente. Así que nosotros estamos posicionados para oír y declarar lo que Él dijo y dice hoy. ¿Sobre qué? Sobre todo. Las situaciones de la vida. Amados, si las situaciones de la vida nos gobiernan, nos tienen ahí abajo, es que no estamos en la posición de iglesia. Y el Señor hoy te dice, volvé a tu posición. ¿Por qué estás en el piso cuando vos sos de arriba? Nosotros somos de arriba. Y desde ese lugar debemos legislar. Así que la iglesia de Dios no se detiene. Dios habla cosas importantes sobre nosotros, relevantes. Dios habla todo el tiempo cosas que no podemos entender sobre nuestras vidas. Y saben, Él no se detiene por nuestras debilidades. Él no dice me callo por sus errores. No le voy a hablar más. No tiene posibilidad y hace como el emoticón. ¿Vieron ese que tiene el cierre acá? No, Dios dice sigo hablando. ¿Por qué? Porque es mi iglesia. Entonces sigue hablando Dios. No le interesan los errores que nosotros cometemos. Él no mira eso. Él sigue hablando de lo que tiene que hablar. Nosotros conocemos un matrimonio amigo, ministerial, que no es de este lugar, así que no esté pensando quién será. A ver, porque la mente todavía está en proceso de regeneración. Entonces queremos saber todo nosotros. Los curiosos, acá no hay ningún curioso, ¿no? Yo soy un poco curiosa, yo quiero saber, pero bueno, no está acá. Yo les quiero contar cómo opera la iglesia. Bueno, y resulta que nosotros conocemos este matrimonio hermoso en el Señor, que no es de acá. Bueno, y ellos nos compartían en una cena que tuvimos con ellos, que ellos tenían que viajar para predicar en un congreso lleno de gente, no sé cuánta gente iba a ir ahí. Bueno, y ellos tenían que llevar la palabra, pero les pasó algo. Se habían puesto a discutir. Porque los matrimonios discuten. ¿O quién no discute acá con su esposo o su esposa? Los matrimonios discutimos. Bueno, entonces se había pasado como unas chispas. Y viste que cuando uno tiene que hacer algo importante, y vos te pasa eso justo antes que tenés que ir, ¿qué dice el alma humana? Vos no estás apta. Mirá lo que hiciste y ¿qué vas a predicar ahora? Y justo tenía que predicar de la reconciliación, así que... Entonces, ¿qué vas a decir? No tenés cara, le decía la mente acá, la serpiente. No vayas. No estás apta, no estás. Entonces escuchó la voz del Señor que le dijo, ella le dijo al Señor, porque las mujeres somos las que nos arrepentimos siempre. El hombre... Bueno, entonces ella le dijo al Señor, Señor, ¿cómo me vas a enviar así? Mirá lo que hice, lo que le dije. No nos dijo lo que le dijo, pero lo que le dije, le tiré con esto. Bueno, y ella escuchó la voz del Espíritu. ¿Y saben lo que le dijo el Espíritu? ¿Cuántos son curiosos y quieren saber? El Espíritu les dijo, lo que ustedes hicieron es asunto de ustedes. Levántate y anda a hacer lo que tenés que hacer. No me importan tus errores. O sea, resoluciona rápido, que eso es lo de menos. Yo no me detengo. Anda a hacer lo que te envié a hacer. Y dice que fue glorioso. Se paró ahí y empezó a fluir. Ese es el poder de la gracia que opera en la iglesia. Cuando nosotros somos cuerpo, cuando somos iglesia, vivimos bajo ese poder y esa autorización de gracia.
Así que no te detengas. Decirle al que está a tu lado, si cometiste errores, no te detengas. Si haces macanas, de vez en cuando, no siempre, una vez al año o cada 2 años te mandas una macana, no te detengas. Porque el Señor no se detiene en nuestros errores. Amados, lo único que puede privarnos de oír la voz de Dios para declarar y gobernar y ordenar que suceda sobre nuestras vidas, generación y nación, lo que Él dijo y está diciendo son nuestras malas palabras. Todos decimos malas palabras. Y no estoy hablando de esas malas palabras que ustedes ya se imaginan. Cuando se agarran el dedo en la puerta, no son esas malas palabras. Todos decimos malas palabras, pero estoy hablando de estas malas palabras. ¿Qué es una mala palabra? Algo que Dios no dijo. Algo que Dios no está hablando. Algo que Dios no está diciendo es una mala palabra. Como por ejemplo, Dios no habla sobre nosotros el fracaso. Dios no habla sobre tu matrimonio divorcio. Dios no habla sobre tus hijos están perdidos sin esperanza. Olvídate. Dios no habla enfermedades de muerte sobre nosotros, sobre la nación, sobre nuestra geografía, Mar del Plata, Argentina. Dios no habla cosas que no tiene que hablar. Son malas palabras. Nosotros detenemos la operación de la iglesia cuando decimos malas palabras, cuando hablamos lo que Dios nos está hablando. Pero el apóstol Pablo tiene el antídoto contra las malas palabras. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Voy a hacer simple lo complejo. Pablo dijo: no se amolden al mundo actual, porque el mundo actual vive diciendo malas palabras. El mundo actual, el sistema, no sabe hablar bien. Habla siempre lo malo. O no te das cuenta cuando vas al mercado, que miras el precio, que no gana este, que no gana este, que no gana. Yo escucho todo el tiempo acá: y si gana este, que gane este. Bueno, así están todo el tiempo, porque el mundo actual está en esa vorágine de las malas palabras. Pero la iglesia fue puesta y posicionada para hablar lo que Dios habló, la buena noticia, para dar la palabra que Dios está dando. Así que decirle a alguno que está cerca tuyo: deja ya la mala palabra. Deja de decir malas palabras y decir buenas palabras. Habla lo que dice el Espíritu. Permitile al Espíritu renovar tu mente. ¿Saben lo que es renovar la mente? Es reemplazar nuestros pensamientos de mala calidad por los pensamientos de Dios con su palabra. Eso es renovar. Pablo le está diciendo: dejen de hablar malas palabras, renueven los pensamientos, cámbienlo. Cuando vienen los pensamientos para decir lo que no deben, rechacen, desestimen, lleven cautivo, derriben. Ustedes son la iglesia, portan la mente de Cristo y están para gobernar con sus palabras. Así que ya fue diseñado cómo debe pensar la iglesia. Ya está diseñado. Si pensamos de otra manera, estamos fuera de diseño, no va a funcionar. Pero miren Filipenses 4:8 lo que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Cómo debe pensar la iglesia? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y la enseñanza es esta: pensar en lo verdadero, o sea, en la verdad, en lo que Dios dice, en su palabra, es un aporte a la salud mental. Pensar como Dios piensa nos mantiene mentalmente sanos. Lo contrario a lo verdadero es mentiroso. Lo falso, lo que Dios no dice
y no diseñó para nosotros es pensar mal. Nos conecta con otras mentalidades que piensan mal, piensan lo mismo y nos terminan corrompiendo. ¿Nunca escuchaste dos personas hablar de su mismo problema? Horas y horas y horas. Hasta le terminan llamando al problema mi enfermedad, mi diabetes. Y yo que ando con mi diabetes, o no dicen así, y yo que ando con mi cadera, o yo que ando con mis tiroides, mi matrimonio roto, mi matrimonio, yo que estoy con mi matrimonio que no va ni para atrás ni para adelante. ¿Y qué le va a decir la otra mentalidad que habla igual que ella? Anda, orá, entregá, no, agárralo con un palo y le das. Porque yo hice eso, le dice. Échalo. ¿O qué le va a decir? Bueno, tendremos que morir con la diabetes. Y bueno, es lo que nos tocó. O vos no vas a esa iglesia que te dicen lleva la cruz y seguime. Hasta le dan el versículo a algunas, porque son cristianas que estuvieron en un... Bueno, entonces nosotros tenemos que hablar bien. Fuimos puestas en la tierra, fuimos puestos para hablar lo que Dios dice. Pensar bien. Pensar mal, dije que nos conecta y nos corrompe. Nosotros somos lo que pensamos y vivimos como pensamos. Así que ponete a pensar, hablando de pensamiento, cómo estás pensando, porque cómo estás pensando estás viviendo. Si pienso todo el tiempo en mi miseria, no quiero decir esta palabra, el pastor ya se dice o no se dice. Bueno, somos miserables si pensamos miserablemente. Si pensamos en enfermedad, vamos a vivir enfermos. Si pensamos que no hay arreglo en la familia, no va a haber arreglo. Pero si pensamos lo que fuimos enviados a pensar, nosotros tenemos que decir, ¿qué está pensando el Señor sobre esto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué está haciendo? No importa la situación, puede estar un huracán, pero Dios, ¿qué dice en medio del huracán? Porque Él es especialista en calmar huracanes y en aparecer como nuestra lógica humana no lo imagina. Lo que pasa es que nosotros encapsulamos a Dios en nuestra lógica humana y creemos que Dios tiene que hacerlo como nosotros estamos pensando. Entonces nosotros pensamos y decimos, Dios lo tiene que hacer así. Si Dios lo hiciese así, y falta que le digamos, Señor, ¿por qué no lo haces así? Así es mejor. Yo lo haría. Yo tenía una amiga que cuando ella quería que yo haga lo que ella decía, me decía, yo lo hice, yo lo haría, a mí me sale. Pero a veces manipulamos a Dios. Pero ¿saben qué? La mente de Cristo rompe la lógica humana y lo hace como no lo esperamos. Porque Él no piensa como nosotros, piensa diferente a nosotros. Entonces, nosotros somos lo que pensamos, vivimos como pensamos. La regla que tenían los apóstoles era que todos los que predicaban el evangelio de la gracia debían pensar igual. Esa era la regla apostólica. Hechos en adelante, si ustedes leen las cartas paulinas, las cartas de los apóstoles, todos debían trabajar igual. Había una regla, todos pensamos igual. Todos somos de una misma mente, un mismo sentir para que avance la iglesia. Porque a ellos, ¿qué les importaba? Solo el avance de la iglesia. Solo que Cristo sea visto, para que la predicación de la palabra no haya estorbo. Entonces Pablo le dice a los corintios sobre este tema, y también a la iglesia de hoy, en 1 Corintios 1:10, miren lo que le dice Pablo: les suplico, hermanos, es como una súplica que les hace, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos. ¿Cómo? ¿Cómo van a estar unidos? En un mismo pensar y en un mismo propósito. Así funciona la iglesia. Un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo trabajar, un mismo construir, una misma fe,
un mismo Dios, un mismo espíritu. No hay diversidades de cosas en la iglesia. Todo lo que quiera entrar en la iglesia con sus diversidades no va a tener efecto, va a ser destruido, porque la iglesia o repele o absorbe. No hay tres. Cuando nos encontramos con ella, o nos absorbe por completo o nos repele con todas nuestras cosas, si no queremos sembrarnos en la iglesia. Entonces Pablo les dice y los define: piensen lo mismo. Y en palabras traducidas a lo simple, en este versículo que Pablo le habla a los corintios, instándolos a pensar lo mismo, les dice: hermanos, yo lo traduje acá al idioma Sandra, y dice: hermanos, ya no puede haber entre nosotros cuestionamientos contra el evangelio. Yo se lo hubiese dicho así: no puede haber cuestionamientos contra el evangelio que se nos ha revelado. Cristo, el evangelio verdadero, exacto, sus diseños ya nos fueron revelados. ¿Por qué seguimos cuestionándolo? ¿Será o no será? ¿Me parece o no me parece? ¿Qué le pongo, qué le saco? ¿Me habrá hablado Dios o no me habrá hablado? Entonces, ya, Pablo no puede ya ver a esta altura. Dejen de hablar malas palabras. Si han creído en la verdad, vivan por la verdad. Si han creído en el evangelio, juéguense por el evangelio. Si han creído en esta palabra, si el Señor se ha revelado a su vida, deshagan la valija y métanse en la iglesia y construyan lo que Él está construyendo. Y van a tener fruto, resultado. Porque si no nos pasa esto, es que todavía estamos cuestionando el evangelio. Y nos pasa muchas veces que no lo cuestionamos con nuestras palabras quizás audibles con las personas, pero en nuestra mente cuestionamos el evangelio. Entonces Pablo le dice: basta ya, hermanos, ya no puede haber entre nosotros. Les ruego, miren, les suplico que sean de un mismo sentir. Hermanos, no deberíamos ya estar discutiendo temas de generosidad a esta altura. Hermanos, no deberíamos ya estar hablando del servicio al Señor, cuánto se sirve, cuánto no. Ya no deberíamos. A esto le llamamos madurez. Debemos terminar con las divisiones en la mente. Ya. Las divisiones en la mente, amada iglesia, son peligrosas. ¿Saben por qué? Son dañinas para el cuerpo de Cristo. Porque las divisiones empiezan acá, empiezan a generarse en nuestra mente, pero terminan dividiendo afuera el cuerpo. Toda persona que se va, decide irse, primero se fue en su mente. Primero se dividió en la mente y luego accionó y gestionó afuera eso que estaba gestionando adentro. Por eso, si hay divisiones en la mente con respecto al evangelio de la verdad, con respecto al Cristo que nos ha sido revelado, ya terminemos con las divisiones en la mente. Esta es una buena noche para ir haciendo escáner, diciendo: Señor, ya termino y me meto en el cuerpo de Cristo para siempre, para ver los resultados. Entonces la iglesia tiene que llevar a cabo esta acción de liberación, primero en su mente, para que luego suceda afuera. La iglesia tiene posición de movimiento, de acción en la tierra. No es la iglesia un organismo quieto, que está esperando sentada que Dios haga todo por ella. La iglesia trabaja. Está todo el tiempo en movimiento. ¿Y dónde trabaja la iglesia? En su alma. En el alma. Miren qué fácil que es. El Señor nos la hizo re fácil. No hagan otra cosa que trabajar en ustedes. Dejen que lo demás ya lo hice yo. Yo necesito que trabajen en ustedes para que yo pueda ser visto. Nada más. Nos dio trabajo, un trabajo, pero porque no queremos a veces. Y nos peleamos con nosotros mismos, que sí, que no, que suelto, que no suelto, que agarro, que dejo. Porque no queremos. Pero el Señor nos pide trabajar en nuestra alma. La iglesia eterna trabaja en el alma, produciendo movimientos internos. Perdón, Martín.
produciendo transformación para que Cristo sea conocido. Porque entendemos que nuestro origen es apostólico. La iglesia verdadera tiene simiente apostólico, de movimiento y de envío. Eso es apostólico, movimiento, transformación y envío. Entonces tenemos que saber que toda persona que conecte con la iglesia inevitablemente va a entrar en movimiento. Cuando la luz viene a una persona, la provoca la transformación. Si la luz que alumbró sobre una persona no la provocó a la transformación, no fue la luz verdadera. Si la dejó en el mismo lugar, en la comodidad de su alma, quizás no fue el evangelio de la verdad. Si la puso a trabajar en las cosas externas, en las áreas de las cosas, en las cosas externas, y no la enfocó en el alma primeramente, es probable que la palabra que hayamos escuchado no sea un evangelio de verdad. Porque el evangelio de los apóstoles, el evangelio de la gracia y de la cruz nos mete en un movimiento. Nosotros conectamos con la iglesia y inevitablemente empezamos a trabajar. Porque no podemos estar si no trabajamos. Entendemos que ese poder nos arrolla, nos lleva al movimiento. Entonces la iglesia tiene posición de acción y de movimiento porque es apostólica. La iglesia es de influencia. ¿Y saben qué? Hay una medida de verdad con la cual la iglesia vino a la tierra. Y las tinieblas van a hacer todo lo posible para que esa medida de verdad no se mueva. Por eso van a tratar de detener el movimiento de la verdad. Para que la iglesia no se influencia. Para que la iglesia no predique la palabra. Para que la iglesia no lleve el evangelio. Pero nosotros tenemos ese diseño para que nosotros no nos traslademos a donde tenemos que trasladarnos. Las tinieblas van a hacer todo lo posible por detener la medida de verdad. La iglesia tiene la función de dejar legado. La iglesia que se mueve, trabaja en dejar un legado. Y un legado es algo que no se puede perder, no se puede deteriorar, no se puede corromper, porque fue diseñado para ser trasladado de generación en generación. La iglesia eterna tiene esa función y es un sonido eterno que sigue hablando aun cuando ya no estemos en la tierra. Cuando ya no estemos, si hicimos bien las cosas como iglesia, el sonido va a seguir llamando a los tuyos, va a seguir buscando a los tuyos. El ADN y la genética de la iglesia va a seguir buscando a los suyos. Pero para eso debemos trabajar, para que el legado quede en la tierra. Y lo verán tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos, y por generaciones. No se terminará el sonido hasta que el Señor regrese por nosotros. La iglesia eterna trabaja. No es una iglesia que está en quietud. Hay algo que la impulsa a trabajar. Un legado es una razón por la cual nos levantamos cada mañana. Nos levantamos y seguimos adelante cuantas veces nos caemos y nos levantamos, porque debemos dejar legado. La iglesia eterna sabe su misión. No me puedo quedar, necesito levantarme y seguir. Me pasan un montón de cosas, pero no me quedo postrado. Me levanto y sigo, porque hay que dejar un legado, hay que dejar un legado, hay que dejar un legado para las siguientes generaciones. Así que si el Señor habla a nuestra vida, no hagamos oídos sordos. El Señor habla, escuchemos su voz para que nosotros podamos oír y dejar ese legado. La tierra gime por un legado eterno. La tierra gime. ¿Saben qué dice la creación? Que no está lejos, son los tuyos. ¿Cuándo será el día en el cual se manifestarán? Y dice algo, una versión de las Escrituras, los verdaderos hijos de Dios. Y si dice verdadero es porque debe haber falsos.
Entonces les dice la creación, ¿cuándo se levantarán? ¿Cuándo? ¿Serán ustedes o esperaremos a otros? ¿Serán ustedes los que dejarán el legado o seguiremos esperando a otros? Debemos levantarlos cada día pensando en el legado que tenemos que dejar. Y un legado se deja trabajando en nosotros. Un legado se deja cuando entendemos que hay que trabajar. ¿Saben cuál puede ser un legado? La fe en Cristo. Pablo le dice a Timoteo que él veía en él la fe que primero estuvo en su abuela, en su madre y ahora estaba en él. Porque había un legado que había trascendido en las generaciones y estaba visible en Timoteo, la fe. ¿Cuál es el legado que le vas a dejar a los tuyos? La fe en el Señor, la perseverancia. Todo lo que vos trabajes es lo que vas a dejar. Si perseverás, eso queda como legado y tus hijos van a perseverar. Si trabajás y amás la iglesia, eso queda como legado. Tus hijos van a amar la iglesia. Van a haber un montón de defectos en las personas, porque sí, es así, pero tus hijos van a amar la iglesia. Van a decir, no importa, están en proceso, yo vi la iglesia, porque mi padre amó la iglesia, porque mi madre honró la iglesia. ¿Qué legado le vas a dejar a los tuyos? ¿Has pensado en eso? El amor por los demás queda como legado. La paz, guardás el vínculo de la paz con los hermanos, eso queda como legado. Hay personas que yo conozco acá y de muchos años, permanecen y permanecen y permanecen. Y yo a veces pienso y digo, ¿cómo permanece tanto? Claro, miro para atrás, sus padres eran así. Les pasaba de todo, pero no se caían, permanecían. Dejaron legado, sus padres no están, pero dejaron el legado en sus hijos. Amado, no es en vano dejar el legado, trabajar para que eso quede como un sonido eterno. Por eso hoy estamos aprendiendo la posición que tiene la iglesia. No para aprender y decir qué bueno saber. No, cuando Dios habla, Dios espera una respuesta de lo que está hablando. Un resultado de la semilla que dio. Así que si Dios habla, pensemos qué nos está hablando Dios. Legado es lo que la iglesia debe dejar. Un sonido que siga cuando ya no esté. Dice la escritura, y me viene este pasaje, versículo: bienaventurados los que murieron en Cristo, aunque ya no estén, sus obras con ellos siguen. ¿Lo han leído? Esto habla de legado. Siguen las obras hablando, las obras de aquellos que no están, pero trabajaron en Cristo. Los que se fueron y no trabajaron son una estadística hoy. Pero los que dejan legado no pueden ser olvidados, porque se siguen reproduciendo las siguientes generaciones. Se tiene que despertar la iglesia en movimiento para dejar eso. Y para eso la iglesia debe someterse a chequeos diarios, y voy terminando con esto último. Debemos chequear el alimento que comemos. ¿Qué está comiendo la iglesia hoy? Son preguntas de chequeo. ¿De quién está comiendo la iglesia? ¿Come de las malas palabras? ¿Come de su palabra, de sus propias palabras, o de la palabra que el Señor habla? Porque la palabra de Dios es la única que nosotros debemos comer. Hay un alimento que nos fue entregado si vamos a hacer iglesia, y es Cristo. Él es el pan de vida. Él es el pan que no se corrompe. Es el pan que cuando lo adquirimos produce en nosotros transformación. De ese pan fuimos llamados a comer. La iglesia debe chequear el entrenamiento.
¿Cuánto hace que no entrenamos? ¿Cuándo fue la última vez que entrenaste? ¿Cuándo fue? ¿Hace mucho que entrenaste? ¿Poco? ¿Ayer fue el último día? ¿Anoche? ¿Esta mañana? ¿Cuánto hace que te entrenaste en perdón? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto hace que te entrenaste en dar? ¿Cuándo fue la última vez que te entrenaste en sembrarte en otros? ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste en dominio propio, entrenaste ahí? ¿Cuándo fue la última vez que te entrenaste en no enojarte y que el enojo perdure? Saliste ileso y saliste sin secuela porque pudiste gobernar sobre el enojo. Si así fue, has estado entrenando bien. Y el cuerpo habla cuando entrenamos mal, cuando entrenamos bien, y más cuando no entrenamos. Nos caemos todos. Se cae todo. Entonces, ¿cuándo fue? La iglesia debe chequear el entrenamiento. Y por último, la iglesia debe chequear la gestión. ¿Cuánto de gestión hay? ¿Saben dónde se mide la gestión? En el día malo. En el día malo no nos sostienen las notas que tomamos en la reunión. No nos sostienen los videos que miramos de música y nos ministramos. En el día malo, en el día de la prueba y de la tribulación, no nos sostienen las prédicas. No nos sostiene nada de eso. Lo que nos robustece a nosotros para enfrentar todo eso es la gestión. ¿Cuánto de gestión hay en nuestra vida? Si hemos gestionado, estamos robustecidos y vamos a poder soportar lo que venga. Pero si no hay gestión, solo hay religión. Si no hay gestión, solo hay palabras. Y las palabras no nos van a sostener en el día malo. Por eso, amados, la iglesia victoriosa gestiona. La iglesia debe chequear la gestión. Es importante porque la gestión sin producción es una vida espiritual muerta. La iglesia, por último, termino con esto, se debe esforzar en la gracia. Esfuérzate en la gracia. ¿Saben qué significa esforzarse en la gracia? Que las personas vean a Dios expresado en nosotros. Esfuércense en el perdón. Porque a veces nos cuesta. Esfuércense en el perseverar. Esfuércense en el ir. Esfuércense en el congregar. Esfuércense en generosidad. Esfuércense en la gracia. Chequeen la gracia en ustedes. ¿Cómo está la gracia? ¿Cómo estoy de gracia en mi vida? Y saben, todo este trabajo de posición como iglesia nos va a llevar a entender algo. Que este evangelio que nos está pasando a nosotros le debe pasar a otros. Si entendemos hoy la posición que tenemos como iglesia y trabajamos, se va a abrir este entendimiento. Y entonces cada mañana cuando nos despertemos y nos levantemos, vamos a decirnos a nosotros mismos, hay cosas que no me convienen, porque esto que me pasa a mí le debe pasar a otros. Te voy a invitar a que te pongas en pie y quisiera que terminemos orando al Señor. Quiero orar para que la iglesia de Cristo, la iglesia eterna, sea revelada en totalidad. Yo sé que por algo nosotros estamos acá. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cómo es que caí yo en ese lugar? ¿Cómo es? Yo que andaba por la vida, un día apareció uno y me llevó y yo fui. Y fui atrapado. Te atrapó la iglesia. Te atrapó la verdad de Dios. Te atrapó el cuerpo. Y te voy a dar una buena noticia. No te vas a poder ir nunca más. Y si te vas, el cuerpo te va a llamar tanto que vas a terminar regresando. Te atrapó el Señor. Pero no te quedes con eso. Trabaja en conocerle más.
trabaja, hace movimientos que produzcan legado, porque la iglesia tiene posición. Ya encontramos la iglesia, ella nos encontró a nosotros. Ahora trabajemos porque tenemos posición. Entonces cuando el Señor nos venga a buscar, no nos va a preguntar cuántas almas ganamos, que no las ganamos nosotros. No nos va a preguntar cuánto servicio hiciste para mí. No nos va a preguntar cuánto pusiste en el balde. No nos va a preguntar todo eso. Nos va a preguntar cuánto Cristo has desarrollado. ¿Dónde está el legado? Eso te va a preguntar. Mostrame el legado. ¿Dónde está? ¿Dónde está la generación que hoy sigue hablando? Eso nos va a preguntar el Señor. Qué diferentes son las leyes de la iglesia. Cuando nosotros nos sembramos en la iglesia, cosechamos, pero no lo que nosotros queremos cosechar. Porque en la iglesia las leyes cambian. Sembramos dinero y cosechamos salud. Sembramos un consejo y cosechamos paz en otras personas. En la iglesia nosotros sembramos servicio y cosechamos que otros conozcan al Señor. Y capaz que ni siquiera nos enteramos quién fue afectado por esa siembra de servicio que hicimos. Pero la cosecha es segura. Y voy a terminar, siempre digo voy a terminar, ya se me contagié mi esposo. Con esta termino. Pablo dijo, yo sembré. Vino Apolos y regó. Pero sembré y me olvidé que sembré. Pero el crecimiento está asegurado, porque fue siembra en la iglesia. Y todo lo que siembra en la iglesia, mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis recursos, mis hijos, mis tiempos, el servicio, las habilidades que Dios me dio, todo lo que yo decida sembrar en la iglesia va a producir fruto, va a dar resultados, porque la iglesia es buena tierra para sembrar y para sembrarse. Amén. Gracias, Señor. Te agradecemos esta noche por la oportunidad de oír sobre la iglesia. Gracias por este organismo vivo que absorbió nuestra vida. Gracias porque nos cautivó tu amor, Señor. Nos encontró tu gracia. Señor, nos enamoró tu persona. Tu cuerpo, Señor, nos tiene cautivos. Tu mente, Señor, es la que cada día nos atrae a pensar como vos pensás. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso de la iglesia. Una iglesia en movimiento, una iglesia en gestión, una iglesia que gobierna, una iglesia que sabe que fue puesta en la tierra para dejar legado eterno. Señor, te agradecemos en esta noche por esta oportunidad de oír tu voz, porque nos has hablado, porque no te callás y seguís hablando. Señor, hoy nos despojamos de todo aquello que impide que la iglesia sea manifestada en nosotros. Señor, nos sembramos en ella. Amado, ahí donde estás, hace tu oración y decirle: Padre, me siembro con todo lo que soy, me siembro con todo, Señor, siembro lo que tengo en esta tierra. Señor, me siembro, Padre, me siembro, porque la iglesia es tierra productiva, tierra que produce vida. Es un organismo vivo que produce vida, fluye vida de la iglesia. Padre, en esta hora te pedimos que te manifiestes como iglesia y que, Señor, toda enfermedad, toda cautividad, Señor, ahora sea absorbida por el poder de la iglesia. Señor, sean rotos todos aquellos obstáculos que se oponen al avance de la iglesia en nuestra vida. Señor, nuestra mente, si hay mentes que han sido detenidas en el tiempo, que han pasado por momentos de trauma, por momentos de detención, que se han quedado varadas en una etapa de la vida, Señor, ahora creemos que la mente que gobierna la iglesia, que es la mente de Cristo, absorbe ahora, sana ahora las partículas de vida. Señor, comienzan a volver, comienzan a regenerar toda mente que fue detenida en el tiempo.
tiempo, todo lo que se enfermó, todo lo que se quedó varado ahí, Señor, es la operación de la mente de Cristo. Declaramos, Señor, esa vitalidad. Llamamos a la resurrección y a la vida. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que opera en la iglesia, se manifiesta ahora en nuestros cuerpos, se manifiesta ahora en nuestras vidas, se manifiesta en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Señor, declaramos la vida del cuerpo en acción. Declaramos ahora tu gobierno. Declaramos, Señor, tu autoridad. En el nombre de Cristo los ciclos son rotos. Todo, Señor, todo temor que gobierna a las personas, Padre, se manifiesta tu poder liberador, se manifiesta tu poder en el nombre de Cristo Jesús. Señor, honramos tu nombre en esta hora, honramos tu iglesia, agradecemos por el cuerpo, Señor. Gracias por esta expresión, gracias por esta vida, gracias. Te adoramos como iglesia, te exaltamos como iglesia, Señor. Elevamos nuestra voz a ti, Señor. Te glorificamos como iglesia, somos tu iglesia, somos tu expresión en la tierra, somos tu expresión en la tierra. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias. Manifestate, Señor, manifestate, Señor. Te adoramos, amado. Terminemos esta reunión diciendo al Señor palabras de gratitud. Si hay algo por lo cual tenés que agradecer, si te sentís agradecido porque Él se ha revelado a tu vida, si te sentís agradecido porque el cuerpo ha absorbido tu vida, decirle: Señor, solo tengo palabras de gratitud, solo tengo palabras de rendición a ti, solo tengo palabras de amor a ti, Señor. Revelate más a mi vida, te quiero conocerte, Cristo, más y más. La razón de nuestro vivir, la razón de nuestro existir. Señor, adoramos tu nombre, adoramos tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Santo, santo, santo. Santo, Señor, estás sobre este lugar y en este lugar estás en nosotros, pero también la influencia de la iglesia es sobre nosotros. Si hay personas que tienen familiares enfermos, familiares en adicción, familiares en cautividad, es el momento para que como cuerpo y como iglesia podamos presentar la necesidad. Dios no es un Dios que ignora la necesidad de su iglesia. Dios atiende los asuntos de la iglesia cuando damos frutos de Cristo, cuando creemos en Él. Aprovecha este momento. Hay un poder que se está moviendo entre nosotros. Señor, gracias. Hablamos lo que hablas. Somos lo que eres, Señor. Oímos lo que dices. Sí, oímos lo que dices. Eres el deleite. Gracias, Señor. Que fluya tu voz, que fluya. Habla con tu iglesia. Habla con tu iglesia, Señor. Una vez más. Habla con tu iglesia, Padre. Aleluya. Formado por tu Gracias, Señor.